Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso. Saludos amigos del canal Congreso. Colombia es el cuarto país del mundo que más practica cirugías estéticas después de Estados Unidos, de México y de Brasil. Y muchas de esas cirugías estéticas son realizadas con sustancias prohibidas que causan daño a la persona que recibe esa cirugía o esa rectificación estética. Por eso en el Congreso de la República, con el liderazgo del senador Carlos Fernando Motoa, se aprobó recientemente una ley para prohibir los biopolímeros, que son las sustancias dañinas al cuerpo humano. Hoy hay una buena noticia, se está aplicando la ley, esa ley no quedó en letra muerta. Gracias, como decimos, a la gestión como coautor y ponente aquí en el Senado de la República del senador Carlos Fernando Motoa. Senador, pues muchas gracias a nombre de la sociedad por lo que se está haciendo en beneficio de las personas que se practican cirugías estéticas. Carlos, gracias por la oportunidad de estar en este espacio importante y de permitirme comunicarme con los colombianos y explicarles los aspectos más importantes de esta ley y sobre todo cómo pueden acceder a los beneficios que la normatividad contempla para incluir tratamientos, medicinas y evitar que sigan siendo víctimas de biopolímeros más colombianas y más colombianos en el país. De acuerdo, porque esta ley no solo previene, sino que también da tratamiento y hace reparación también a las personas que han sufrido daños por la utilización de biopolímeros. Comencemos por la explicación técnica. ¿Qué es un biopolímeros? Carlos, es importante informarle a los colombianos que la ley pretende establecer 4 aspectos fundamentales. Primero, una creación de un tipo penal para evitar que en el país vuelva a existir esa posibilidad de infiltrar o de inyectar sustancias modelantes no permitidas. Lo segundo, establecer tratamientos a las víctimas. Ya lo advertíamos, tratamiento, medicina, diagnóstico, retiro de biopolímeros a cargo del sistema de salud en Colombia, tanto el régimen contributivo como el régimen subsidiado. Tercero, acompañamiento psicológico, porque nos preocupaba mucho, este proyecto de ley se construyó con las víctimas, y escuchando a las víctimas, Carlos, y el país debe conocerlo, las secuelas psicológicas, mentales, eran dramáticas. Este es un problema de salud pública. Por eso esa posibilidad de que el Ministerio de Salud también haga acompañamiento en materia mental, psicológica. Y cuarto, un tema importante que es revisar toda la trazabilidad de esas sustancias modelantes permitidas que se comercializan en Colombia. ¿Quién las compra? ¿Quién las adquiere? ¿Cuál es el destinatario final de esa sustancia? Yo creo que son los 4 aspectos fundamentales de la ley. Y para responder su pregunta, Carlos, el uso de biopolímeros ha sido, digamos, dramático y una utilización indebida en el país. Conocemos miles de víctimas que se comunicaron con nosotros a través de los debates que tuvimos en los respectivos trámites de esta ley de la República. Y por eso la preocupación y por eso el compromiso de que esta no solamente se quedara en una ley de la República, sino que también pudiéramos tener prontamente la reglamentación por parte del gobierno para que las víctimas puedan acceder al sistema de salud y para desterrar esa práctica indebida, ilegal, de aplicar biopolímeros en el cuerpo humano. Claro, el senador Motoa acaba de celebrar el hecho de que una comisión técnica, una mesa técnica del Ministerio de Salud, efectivamente está haciendo posible que la ley se aplique. Sí, Carlos, como toda ley, se establece unos periodos, unos tiempos de reglamentación al Gobierno Nacional. Y en este caso debo reconocer el compromiso también del Gobierno Nacional, porque ha sido expedito y ha cumplido esa obligación con rapidez, con oportunidad. Ya, por ejemplo, se ha publicado el listado de sustancias modelantes permitidas, pero también se ha establecido los compromisos a cargo del sistema de salud para el tratamiento y retiro de biopolímeros, porque antes se entendía que ese tratamiento era una cirugía estética y no podía estar a cargo de los planes de beneficio de salud. En la ley ya se establece que esa consecuencia que causa los biopolímeros en el cuerpo humano, pues incluso puede arriesgar la vida de la persona que fue víctima de esos biopolímeros. Por eso la responsabilidad del sistema de salud de atender el retiro y de cubrir el tratamiento de esa sustancia modelante no permitidas. Exactamente, senador. Para las personas que sufrieron
problemas como consecuencia de esas cirugías estéticas donde utilizaron esas sustancias de biopolímeros que son sintéticas y que pueden utilizar, por ejemplo, derivados del petróleo, como la vaselina y otros Parafina, elementos diferentes. exacto, que son nocivos para el cuerpo. Esas personas que sufrieron ese daño están cobijadas por la ley, pueden pedir al sistema de salud que les retiren esas prótesis indebidas. Carlos, es una buena noticia y es una primicia. La mesa técnica la tuvimos la semana anterior y ya salió la reglamentación para que esas víctimas de biopolímeros puedan acceder al sistema de salud y sea cubierto su tratamiento y el retiro de esas sustancias modelantes no permitidas. Eso lo contempla el Plan Básico de Salud. Eso lo contempla la ley a cargo del Plan Básico de Salud. Es que no podemos permitir que las afectaciones a la salud humana por parte de los biopolímeros también pretendieran afectar la reglamentación o la efectividad de esta ley de la República. Por eso hemos estado monitoreando, haciéndole seguimiento y trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud. Entonces, la noticia que usted da a una persona que lo esté viendo en este momento y que haya resultado afectada es que puede ir a su sistema de salud y pedir el retiro de esa prótesis. Así es. Ya expidió el decreto del Ministerio de Salud, ya está incluido dentro de los beneficios de los planes de salud y las víctimas pueden acceder a su EPS para que reclamen esa atención, sean retirados los biopolímeros y también tengan, como lo hemos dicho en el comienzo de esta entrevista, un acompañamiento psicológico si es necesario. De acuerdo. Además, la ley establece una especie de seguimiento, de trazabilidad de las sustancias prohibidas, pero también de las permitidas que hacen parte de la legalidad para cirugías estéticas. Así es, en el mes de febrero, usted está muy enterado del tránsito de esta iniciativa, Carlos. En el mes de febrero se publicó por parte del Ministerio de Salud y de INVIMA cuáles son las sustancias modelantes permitidas y eso también permite hacerle seguimiento, control a la comercialización de las mismas. Ese ya ha sido otro de los avances que hemos tenido a propósito de esa relación, insisto, entre gobierno y Congreso para proteger las víctimas de biopolímeros en el país. Ahora, el problema es que muchas personas, especialmente mujeres y jóvenes sobre todo, son engañadas por sujetos que ponen avisos, hacen atractivos los precios para someterse a una cirugía estética utilizando esas sustancias prohibidas. ¿Cómo previene la ley la acción de estos sujetos que indebidamente atraen a estos hombres o mujeres jóvenes que quieren hacerse una cirugía? Se prohíbe la aplicación de sustancias modelantes no permitidas. Se prohíbe la aplicación de biopolímeros. Así lo establece la ley. Y quien inyecte o infiltre a un ser humano, pues tendrá que ser perseguido penalmente. Por eso se creó ese tipo penal, para evitar que sigan siendo engañadas mujeres, hombres o integrantes de la comunidad LGTBI, sino también para proteger lo que usted mencionaba, algunos pacientes que vienen del extranjero a establecer algunos tratamientos estéticos, plásticos en el país y sean engañados también con este tipo de sustancias. Se prohíbe y por eso se crea el tipo penal como último recurso para poder disminuir esa afectación en lo que hemos denominado ya un problema de salud pública a través de estos mecanismos que creó la ley. Es decir, habrá sanción de cárcel para quien utilice indebidamente estas sustancias. Así lo establece la ley puntualmente, con unas causales de agravación punitiva cuando se trate de menores de edad o cuando afecte el rostro de la paciente. ¿Somos pioneros en la legislación internacional con esta clase de ley? Yo creo que además de ser pioneros, estamos siendo consecuentes con un compromiso que tenemos desde el Congreso de la República de no dejar a la población indefensa ante una práctica que venía en aumento. Es que se veía que en gimnasios, en peluquerías, en spa, en cualquier local o en cualquier garaje aplicaban esas sustancias modelantes no permitidas. Y por supuesto tenía que tener alguna actuación del Congreso de la República para corregir ese problema de salud pública. Pues si hay una ley de profundo calado social y de salud para los colombianos, ha sido esta que ha liderado el senador Carlos Fernando Motto. En nombre de la sociedad, felicitaciones y agradecimientos. Pues Carlos, yo creo que el reconocimiento es para todos los partidos políticos. Esta ley fue aprobada por unanimidad. El gobierno también lo acompañó. Las víctimas fueron fundamentales para poder crear o corregir o modificar algunos aspectos normativos. Así que entre todos se pudo construir con participación ciudadana esta ley de la República y ahora nos corresponde defenderla en su aplicación. En resumen, hay una ley que ya expidió el Congreso, que ya aplica el gobierno para defender, para prevenir y dar tratamiento a las personas afectadas
por el uso de biopolímeros, ¿no? Esa es la conclusión de la ley de la República que aprobamos y que está siendo reglamentada oportunamente por parte del Gobierno Nacional. Bueno, el senador Carlos Fernando Motoa, que es del Valle del Cauca, hace parte de la bancada de Cambio Radical. Hablemos de política, porque es inevitable hablar con un congresista de política. Ha sido muy duro el doctor Carlos Fernando Motoa ejerciendo un control político severo en la Comisión Primera del Senado y en la plenaria del Senado a decisiones del gobierno del presidente Petro. Lo que corresponde a los congresistas, a los senadores, es precisamente ejercer también una acción de control político. Esa es una de las labores fundamentales de los congresos en el mundo, no solamente hacer las leyes. Y por supuesto, cuando uno ve un gobierno que improvisa, que es ineficiente, que no ejecuta los recursos que la comunidad espera, cuando uno examina falta de rigor en sus decisiones, pues por supuesto tiene que pronunciarse. Es que el país viene cayendo en temas económicos, en temas de seguridad, en la misma confianza que tiene el ciudadano con el gobierno. Y esos son los temas que reclaman la opinión pública que el Congreso debata. Y lo venimos haciendo, Carlos, con juicio, con dedicación, advirtiendo los errores de este gobierno, generando las alertas, pero también proponiendo soluciones. Sí, es que no solo en los temas jurídicos, sino también en los económicos ha tenido una importante intervención el doctor Carlos Fernando Motoa. Esa oposición le marca al país algún derrotero político para Cambio Radical. ¿Está posicionándose Cambio Radical como una alternativa para las elecciones del 2026? Yo creo que el partido viene renovándose, viene presentando propuestas en diferentes áreas que son importantes para la sociedad. Nosotros hemos cuestionado la presentación de la reforma a la salud, de la reforma pensional del gobierno, pero también hemos radicado nuestras propias iniciativas y eso permite conocer a los ciudadanos, a los colombianos, que no es un partido que solamente debate las iniciativas del gobierno, sino que también tenemos nuestra propia ideología, nuestra propia motivación y también somos verdaderos interlocutores de la sociedad en el Congreso de la República, presentando propuestas, debatiéndolas y generando en lo que podamos hacer también un consenso, como lo logramos con la ley que acabamos de mencionar de biopolímeros y como lo hemos hecho también con otras iniciativas. Y el senador Motoa, como representante del Valle del Cauca, pues él es de elección nacional, pero como su origen es del Valle del Cauca, está muy preocupado y ha expresado su sentimiento de dolor y de preocupación por el orden público que se ha deteriorado en departamentos como el Valle del Cauca, doctor Motoa. Carlos, esto ha sido responsabilidad, hay que decirlo con claridad, de gobiernos anteriores departamentales y también de la indolencia actual del gobierno nacional. Uno ve con suma preocupación lo que viene ocurriendo en municipios que hoy son denominadores de violencia e inseguridad a nivel nacional. Jamundí, Tuluá, Dagua, Buenaventura. Lastimosamente es el departamento que más masacres han ocurrido, el Valle del Cauca, en el año 2024. Es el departamento más violento del país. Todo esto preocupa y por supuesto tenemos que generar los debates, las alertas y también las responsabilidades de tipo político al gobierno departamental, pero también al gobierno nacional. ¿Estamos pasando de la paz total a la ofensiva total que requiere el país? La paz total nunca nació, nunca fue una propuesta seria, no generó tranquilidad en los ciudadanos. Lo que ocurrió fue que las organizaciones delincuenciales criminales se fortalecieran y vemos los resultados a propósito de lo que viene ocurriendo en el norte del Cauca y en mi propio departamento, en el Valle del Cauca. Estas organizaciones no han tenido gestos de paz, no han demostrado verdadera voluntad de generar un acercamiento o un arrepentimiento de las acciones criminales al Estado colombiano y por el contrario han seguido generando zozobra, extorsión, acorralamiento a los ciudadanos y esto tiene que tener ya una respuesta activa por parte de las autoridades militares y de policía y también una responsabilidad del ministro de Defensa que se ve muy ausente ante estos hechos que preocupan tanto al país. Claro, senador. A propósito, usted acaba de decir que esto también es responsabilidad de los gobiernos regionales, de los últimos gobiernos regionales. ¿Por qué? Carlos, porque es que el problema de seguridad no se deteriora o no se incrementa en acciones bélicas en los últimos meses. Esto viene generándose tal vez en los últimos 2, 3 años en el Valle del Cauca. Y yo también recuerdo, porque en alguna época me correspondió
adelantar políticas públicas en materia de seguridad en el Valle del Cauca, tal vez en el año 94, y logramos establecer unos corredores de seguridad, convivencia y recreación con el gobernador de aquel entonces y entregarle seguridad a los vallecaucanos, política pública que luego fue retomada por el gobierno nacional. Me equivoqué, no era 2003, sino en el año, no era 94, sino en el año 2004. 2004. Luego el gobierno nacional recogió esa política pública. Por eso digo que los gobiernos que se eligen en el departamento, las autoridades departamentales, tienen también una responsabilidad. No solamente es llamar la atención o quejarse ante el gobierno nacional, sino tomar acciones concretas, viables, para evitar que siga ocurriendo, precisas para que siga ocurriendo estos hechos delincuenciales, frenarlos en un departamento tan importante como el Valle del Cauca. ¿Pero usted cree que la estrategia del diálogo se debe mantener? El diálogo siempre tiene que establecerse, pero con una contraparte que tenga voluntad, que tenga interés y que muestre gestos reales de paz. Senador, reforma pensional está siendo tramitada esta semana en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en tercer debate, la reforma pensional. Están muy avanzados. Una votación express, lo que viene ocurriendo en la Cámara de Representantes. Creo que falta debate, creo que falta propuestas y no han logrado corregir lo que advertimos en el Senado de la República, que esta reforma pensional primero no mejora el acceso, ni la cobertura, ni el déficit, tampoco el tema de informalidad y que va a poner en riesgo las pensiones de los jóvenes en un futuro o en un mediano plazo. ¿Por qué? Porque eso es una preocupación, lo de los jóvenes. Lo dicen, pero el gobierno dice que no es cierto. ¿Cuál es el argumento que usted tiene para decir eso? Cada vez nacen menos colombianos en el país. En el año 94 había tal vez 4.9 trabajadores por cada pensionado. Hoy se mantiene esa tendencia. En el año 2050, según estudios, van a existir 2 trabajadores activos por cada pensionado. El sistema no es sostenible porque cada vez nacen menos colombianos y hay menos trabajadores activos por el tema también de informalidad. Por eso, si esta propuesta de reforma pensional se sustenta solamente en demografía, pues no va a ser sostenible en el mediano plazo. El mismo ministro de Hacienda lo ha reconocido. Tal vez en 20 años hay que presentar otra propuesta en materia pensional. La ministra de Trabajo también lo reconoció. En 12, 15 años, con menos tiempo, se va a tener que presentar otra modificación a la reforma pensional. Por eso hemos criticado que esta reforma es cortoplacista y pone en riesgo la pensión de los jóvenes porque los recursos que actualmente están en ahorro individual pasan al reparto de prima media. Y esto va a garantizarle al gobierno un cumplimiento de las obligaciones pensionales actuales, pero pone en riesgo a las generaciones futuras. ¿Cuál sería, en su concepto, la reforma ideal? Porque todos están de acuerdo en que debe haber una reforma pensional, ¿cierto? La reforma pensional se necesita en el país, pero lo primero es examinar en detalle qué pasa con la informalidad. Lo hemos dicho hasta el cansancio. La principal reforma pensional es mejorar la formalización del empleo en Colombia. Lo segundo, el tema fundamental también es aprobar una modificación de ahorro individual, no solamente el sistema de reparto, porque si nacen menos colombianos va a ser insostenible y no va a poderse cumplir con las obligaciones futuras. Tercero, hay que corregir también esa administración que tiene Colpensiones del ahorro pensional, que les generen también ingresar a mercado de capitales para que tengan una mejor rentabilidad. Son propuestas que presentamos en la plenaria del Senado, que por supuesto no fueron debatidas, que no fueron escuchadas y que simplemente aprobaron lo que el gobierno presentaba como si estuviéramos en la antigua Roma. El dedo pulgar hacia arriba, la plenaria votada, el dedo pulgar hacia abajo, la plenaria archivada, sin entrar a una discusión de fondo. Sí. Senador, un tema final, a raíz de lo que usted está diciendo. Efectivamente, muchos dicen que la mejor reforma pensional es la formalización del trabajo. Sin embargo, una ley para formalizar el trabajo es rechazada por los empresarios porque les obliga a invertir más. Sí, pero aquí lo que tenemos que pensar es en el bienestar general, en el interés general de los colombianos, y las reformas laborales que hasta ahora ha presentado el gobierno de Gustavo Petro no conducen a la formalización. Están con unas fórmulas antiguas de sindicalismo del siglo pasado, no con la preocupación de integrar más colombianos al mercado laboral. Bien, han sido las declaraciones, las opiniones, los comentarios del senador Carlos Fernando Motoa en estas conversaciones en el Capitolio. Les agradecemos mucho la atención al canal Congreso. Sigan ustedes en sintonía. Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso.